Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen, porque hoy les traigo un vídeo que les va a poner una sonrisa en la cara. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes les encanta y que, sinceramente, a mí también me fascina, el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no los conozcan, y aunque lo dudo mucho, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas del momento. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Son conocidos por su talento, su belleza y sobre todo por la química explosiva que tienen juntos. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque vamos a sumergirnos en el mundo mágico de miradas que encienden el teatro, un tema que seguro les va a encantar. Vamos a desglosar ese encanto que tienen, vamos a recordar esos momentos donde la pantalla simplemente explotaba de tensión y amor, y vamos a averiguar qué pasó entre ellos. ¿Hubo algo más que una simple amistad? ¿Qué pasó después del éxito arrollador de la serie que los unió? Prepárense para un viaje lleno de emoción, recuerdos y mucha especulación, porque este es el vídeo perfecto para los fans de las historias de amor que trascienden la ficción. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, no duele y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y si les gusta el contenido que hago, no olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Me encanta tenerlos por aquí y quiero que sean parte de esta comunidad de apasionados por las novelas turcas. Así que suscríbanse ya. Ahora sí arrancamos con el plato fuerte. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir comenzó a tomar forma gracias a la exitosa serie Erkenci, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador. Esta novela turca, que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, y Can, un fotógrafo de espíritu libre y aventurero a quien da vida Can Yaman. La serie desde el principio cautivó al público. No solo por su trama romántica y llena de enredos, sino también por la química innegable entre sus protagonistas. Desde el primer encuentro, la chispa entre Sanem y Can se encendió, y esa misma chispa, esa misma tensión palpable, se transmitía a los espectadores. Las miradas, los roces, las sonrisas cómplices, cada escena era una explosión de emociones. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban Can Yaman y Demet Özdemir, era algo que realmente encendía la pantalla. La serie tuvo un éxito rotundo y con ella, la popularidad de Can y Demet creció exponencialmente. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos, y los fanáticos no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. ¿Era solo trabajo o realmente había algo más entre ellos? Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Los fans, en su afán por verlos juntos, analizaban cada gesto, cada publicación, cada interacción en busca de pistas. Y claro, las miradas de las que hablamos, eran la prueba definitiva para muchos. Durante la emisión de Pájaro Soñador, los rumores sobre su romance eran constantes. Las fotos juntos, los vídeos en los sets de grabación, los comentarios en las redes sociales, todo alimentaba la ilusión de los fans. Se hablaba de cenas románticas, escapadas secretas y hasta de planes de matrimonio. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nada. Se limitaban a decir que eran buenos amigos y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Pero, ¿era realmente solo eso? Esa fue la pregunta que nos hicimos todos. La serie llegó a su final, pero la expectación sobre la relación de Can y Demet no disminuyó. Muchos esperaban que una vez finalizado el rodaje, la pareja decidiera hacer pública su relación. Pero eso no sucedió. Con el tiempo comenzaron a tomar caminos separados, cada uno enfocándose en nuevos proyectos. Can Yaman se mudó a Italia para comenzar una nueva etapa en su carrera, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas. Las interacciones en redes sociales entre ellos se volvieron cada vez más esporádicas. Las fotos juntos, las menciones cariñosas, todo se fue diluyendo. Y ahí es donde el misterio se intensifica. ¿Qué pasó entre Can y Demet? ¿Por qué no se concretó esa relación que parecía tan evidente? ¿Qué obstáculos encontraron en el camino? ¿O simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que otra cosa? Existen muchas teorías al respecto.
Algunos creen que la presión mediática y el asedio constante de los fans afectaron su relación. Otros sugieren que los compromisos profesionales de ambos les impidieron establecer una relación estable. También se ha hablado de diferencias en sus personalidades y de objetivos diferentes. Lo cierto es que a día de hoy, no hay una respuesta definitiva a esa pregunta. Khan y Demet nunca han revelado los detalles de lo que realmente ocurrió entre ellos. Han mantenido una discreción admirable, respetando la privacidad de cada uno y dejando volar la imaginación de sus seguidores. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos fue real y que su trabajo juntos en Pájaro Soñador dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Nos regalaron momentos inolvidables, miradas que nos hicieron soñar y una historia de amor que, aunque no se concretó en la vida real, sigue viva en el corazón de sus fans. Y es que aunque no hayan sido pareja, la magia que lograron juntos en la pantalla es innegable. Han demostrado que la química entre dos actores puede trascender la ficción y llegar a conectar con el público de una manera muy especial. Su historia nos enseña que el amor, a veces, puede ser complicado, y que la amistad, en ocasiones, es más valiosa que cualquier romance. Actualmente ambos actores están enfocados en sus carreras profesionales. Can Yaman sigue cosechando éxitos en Italia, participando en proyectos importantes y consolidándose como una estrella internacional. Demet Özdemir continúa trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y demostrando su talento como actriz. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre recordaremos la chispa que encendieron juntos en Pájaro Soñador. Siempre recordaremos esas miradas que lo decían todo, esas sonrisas cómplices y la magia que crearon en la pantalla. Y por supuesto seguiremos soñando con un reencuentro, con una nueva colaboración que nos devuelva esa emoción y esa magia que solo ellos dos pueden crear. Así que después de haber revisado un poco la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y de haber revivido algunos de esos momentos que tanto nos gustan, ¿qué podemos concluir? Pues que la química entre ellos fue real, que la historia que nos contaron nos enamoró a todos y que aunque no hayan terminado juntos, su legado perdura. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos demostró que el amor y la amistad pueden coexistir, y que a veces, lo más importante es disfrutar del momento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Can y Demet. Espero que hayan recordado esos momentos mágicos, y que se hayan emocionado tanto como yo al hablar de ellos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus recuerdos, sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si no están suscritos, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que también puedan disfrutar de esta historia. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.